Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. El día de hoy, como todos los viernes, nuestro invitado panelista de fin de semana, el doctor Byron López Castillo. Queremos darle la bienvenida y saludarlo, doctor. Como siempre, usted lleno de mucho entusiasmo, que es lo que se requiere. Y luego conversar y analizar algunos hechos que realmente trascienden la expectativa del gobernante frente a los ciudadanos. Me refiero a las declaraciones del presidente Lenín Moreno respecto a declaraciones y acusaciones que ha hecho el expresidente Rafael Correa por un lado. Por otro lado, la posición del país en política internacional en relación al pronunciamiento de Venezuela y también de Bolivia. Y luego, borrón y cuenta nueva en el caso Assange, que ha anunciado el presidente Lenín Moreno. Analizar estos temas y un poco ver detrás de estas expresiones y declaraciones del presidente Lenín Moreno hacia dónde vamos. ¿Qué podemos detectar como cambios positivos diferenciados en relación al gobierno anterior? Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Efectivamente que en este momento hay un cambio total en la política, tanto nacional como en internacional, por parte del gobierno ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno ha tenido una actitud totalmente inteligente, seria y serena para ir lenta pero seguramente desmarcándose del correísmo de su antecesor. Este es un hecho que el país lo ha venido viendo reiteradamente. No hay tiempo para hacer un análisis somero de todos los pasos que se han dado hasta aquí, que constituyen un retroceso en lo que significó la tal revolución ciudadana. Pero el día de ayer, el señor presidente de la República ha sido sumamente claro y preciso al abordar temas de actualidad y para evidenciar, creo yo que definitivamente, un desmarque total con el correísmo y especialmente con su antecesor, el expresidente Rafael Correa. El presidente Moreno fue muy claro el día de ayer cuando explicó que él no permitirá que nadie meta las manos en la justicia como se venía haciendo anteriormente, con lo cual evidenció que se refería concretamente a su antecesor, que dijo y ejecutó haber metido las manos en la justicia. Todo esto va demostrando paulatinamente un desmarque frente al correísmo, y eso es lo que el país espera. Los pasos que ha venido dando, los cambios ministeriales que se han producido en el país desde el 24 de mayo para acá, segura pero paulatinamente ha ido significando un descorreizamiento del país. En el problema actual, que significa la orden de prisión dictada por una jueza de la Corte Nacional en contra del expresidente Correa, no hay motivo para que haya tanto alboroto. La jueza inicialmente, aceptando la vinculación que le pidió el fiscal general del país para que vincule al señor expresidente de la República, aceptada esta tesis planteada por la Fiscalía, procedió de acuerdo con lo que dice la ley. ¿A qué? A ordenar la prisión del procesado. Pero como la ley permite que hayan medidas cautelares o sustitutivas de la orden de prisión preventiva, dispuso lo que dice la ley, que se presente cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia de Quito, para que se cumpla el principio de inmediación del proceso con el procesado, y otro objetivo de la medida cautelar es evitar la fuga del procesado.
El expresidente de la República no aceptó esta tesis, este mandato de la Corte, y dispuso por propia voluntad presentarse en el consulado del Ecuador en Bélgica, país en el que está residiendo. Esto era un desacato, porque la orden del juez era de presentarse en Quito. Como no se presentó, se produce lo que la ley misma permite, una nueva audiencia para revisar la no presentación de la persona cuya presentación se exige. Se produjo esa audiencia y entonces se dictó la medida que la ley dispone. ¿Cuál es la de la orden de prisión preventiva? Estos pasos son jurídicos, son legales, se ven todos los días en los distintos tribunales de justicia del país. Una persona que no se presenta, inmediatamente ordenan su prisión, porque se entiende que no desea presentarse ante la justicia y quiere evadirla. También el presidente se refirió a este caso cuando dijo en forma tajante que a él no le interesa la situación personal de Correa, que lo que quiere es demostrar al país que ahora sí hay independencia de funciones y que lo que haga la justicia está haciéndolo porque está enmarcado en la ley y en el derecho. Una nueva oportunidad para demostrar el desmarque frente al correísmo, cuando insistentemente el presidente actual dice que él va a respetar la independencia de funciones que no fueron respetadas en el régimen anterior. Todas estas cosas están evidenciando que hay un nuevo rumbo para el país. Un nuevo rumbo que tiene que ser considerado ya no desde el punto eminentemente ideológico. Quienes se apegan mucho a la ideología y actúan en función de la ideología caen en el fanatismo o en el fundamentalismo y llevan al país que dirigen al fracaso. Esto fue lo que pasó con Revolución Ciudadana, respaldada en una ideología que nunca el país entendió cuál es, porque Revolución Ciudadana es un nombre que le puede poner a un movimiento cualquiera. El socialismo del siglo XXI no es una filosofía política, de tal manera que no había un respaldo ni ideológico en ese movimiento que dirigió el país hasta hace poco tiempo. Que hay ahora una línea de un pragmatismo que lo están practicando todos los hombres, mujeres que al llegar al poder quieren hacer algo por su país, pragmáticamente, fríamente. Analizar la situación real de un pueblo y encuadrarla dentro de los cánones que le permitan hacer una labor positiva para su país. Eso es lo que está pasando en este momento. Las conversaciones que tiene el presidente de la República con los distintos sectores empresariales, de trabajadores, con todos los sectores sociales, económicos del país, ponen de manifiesto esta situación que el país mira con beneplácito. Ahora, podemos decir que percibimos los ecuatorianos que hay un proceso de recuperación de confianza en la justicia, en una reinstitucionalización que era una de las demandas que siempre se exigía. Es una gran pregunta que merece una respuesta en este sentido desde mi punto de vista. Efectivamente, en el Ecuador hubo una época en que la justicia fue manejada y eso está evidenciándose a cada rato. Con las excepciones propias de toda regla, hubo jueces que aceptaban órdenes superiores como un úcase para actuar de acuerdo con lo que le pedía el poder político. Esos jueces, ¿por qué lo hacían? Por miedo, porque no los voten, por defender un presupuesto familiar con el sueldo que ganaban como jueces, por cualquiera que fuera la razón, cumplieron un papel totalmente indebido para con la justicia. El juez debe ser necesaria y categóricamente un hombre o una mujer totalmente independiente, para lo cual demanda tener capacidad jurídica, experiencia en el manejo de la administración de justicia y una total verticalidad y una serenidad para cuando tenga que adoptar una resolución judicial, sea un fallo, una providencia o una sentencia, lo haga convencido que está actuando bien. Yo siempre traigo a relación aquí un pasaje de la obra de Baltasar Garzón, en donde él tiene un diálogo con el hijo,
El hijo le dice, papá, tú no has tenido miedo que te maten los del ETA, tanta gente que tú has metido a la cárcel, etcétera. Le contesta, no, hijo, no tengo por qué tener miedo, porque para yo tomar esa decisión me basé en el proceso, en la ley, en el derecho, en la sana crítica, en mi conciencia, y firmé fríamente, convencido que hacía bien, y me iba a dormir tranquilo. Esa es la posición que debe tener un juez. Por eso ahora yo creo que quienes actuaron equivocadamente obedeciendo de manera sumisa al poder político tienen que comprender que se equivocaron y que es el momento que el país recobre la reinstitucionalización de la justicia, que es un paso acertado que debería darse. Los jueces tienen que hacerse una reflexión profunda y comprender que lo que hicieron ayer estuvo mal y que eso no puede seguir sucediendo, porque el país no puede tener una administración de justicia genuflexa, sumisa y obediente al mandato del poder político. Y ahora veamos un poco la sustanciación de este juicio y de la medida cautelar sustitutiva al expresidente Rafael Correa. Después de este cambio de medida, ¿no? A la prisión preventiva. El día de ayer la jueza ya trasladó a la Corte, a los organismos competentes, esta alerta roja internacional. ¿Cómo funciona esto? ¿Es potestativo de los países aplicarla o es una cuestión vinculante? Aquí hay un paso previo que anotar, Stalin. ¿Cómo no? La ley permite, y eso está considerado en el Código Orgánico Integral Penal, el recurso de apelación de la orden de prisión. No hay recurso de apelación para una medida cautelar distinta, como en este caso presentarse ante el juez cada 15 días. Pero cuando un juez dicta la orden de prisión preventiva, tiene el procesado derecho a la apelación de esa orden de prisión. Y de lo que he escuchado, el abogado del expresidente ha manifestado que va a presentar recursos de apelación, lo cual está bien. Está dentro de la ley. Eso lo hacemos todos los abogados, cada vez tenemos necesidad de actuar en esa forma. Apelamos ¿ante quién? Ante un superior. En este caso, como es la Corte la que dictó la orden de prisión, tiene que ser una sala de la Corte la que conozca el recurso de apelación. ¿Y el recurso de apelación sirve para qué? Para que se ratifique o se revoque la orden de prisión preventiva. No? Si el superior considera que la orden de prisión preventiva está bien dictada, ratificará esa orden de prisión. O sea, si estima que no, la revoca y queda sin efecto la orden de prisión. Antes de esa apelación no se puede poner en vigencia esta Yo creo que ahí sí hay un poquito, tal vez, sí, porque si se supone, puede suceder, porque es una cuestión de derecho, claro, que se revoque esa orden de prisión, quedaría sin efecto la orden de que lo busque la Interpol, que ya tiene una tarjeta roja. Ese es el análisis jurídico al respecto. Doctor, y otro tema que también en esta semana ha causado debate es la reconformación de la política internacional en el Ecuador, en particular frente a Venezuela y también frente a Bolivia, y también con la visita del vicepresidente Pence y el tema Assange. Son varios temas, doctor. ¿Cómo lo podemos analizar según su visión? Efectivamente, es interesante el análisis que se debería hacer desde el punto de vista jurídico de estos aspectos. Llama poderosamente la atención que tanto Morales en Bolivia como Maduro en Venezuela intervengan en la política interna del Ecuador, cuando ellos han sido partidarios de que no hay por qué intervenir, que la injerencia está impedida por la soberanía nacional. Eso demuestra una doble calidad de actuación en la vida política de estos caballeros, porque hay que tener un criterio claro. Son mandatarios, no son políticos, son mandatarios de un país y tienen que respetar las leyes internacionales que deben respetar como tales. Entonces, cuando les conviene, hablan que no haya injerencia ni intervención en la vida de un país, y cuando les conviene dicen lo contrario. Moreno le ha salido al paso en forma muy clara y elegante, pidiéndoles que por favor no intervengan en la vida del Ecuador. La paciencia tiene un límite. Así es. Y lo que interesa o lo que demuestra una gran capacidad del presidente de la República es su serenidad. Sí. Hay que ser tranquilos con esos análisis que hacemos. Frente a la actitud preponderante de la anterior, a la pose altisonante, Moreno se presenta con una tranquilidad, inclusive para rebatir las ofensas que ha recibido, lo cual demuestra una alta calidad ética de su persona. Así es como debemos hablar en este programa.
no es que seamos morenistas ni anticorreístas, No. somos analistas de un momento político interesante que vive el país y debemos hablar las cosas con claridad y con profundidad. Entonces, la posición del Ecuador frente a Bolivia y frente a Venezuela es sumamente clara. Está desmarcándose de la cuestión de la famosa ALBA y del CELA y de los movimientos de disque revolucionarios que no han conducido a nada. La actuación del canciller obedece lógicamente a la política del presidente. No puede ser un canciller que actúe contra la tesis o actitud del presidente. Y el canciller también tiene una tesis muy clara. Este canciller está El actuando actual, en esa línea, claro. Porque la otra actuaba como le daba la gana. Por eso, claro. El actual sí, que es un diplomático de carrera, un hombre tranquilo, se lo ve, inteligente. ¿Qué es lo que ha hecho? Llamar a los embajadores en los dos países para que vengan aquí a explicar a qué se debe esa cuestión. Y ha llamado también a los embajadores de Venezuela y Bolivia para que expliquen por qué están actuando los países. Y detuvo el nombramiento de embajador para Venezuela de una persona cuyo nombre se me escapa, que no lo nombró por este motivo. Entonces eso demuestra un desmarque también en la línea internacional. Esa es una línea que merece también un reconocimiento del país, porque no es posible que nosotros permanezcamos totalmente adheridos, especialmente al gobierno de Venezuela, que es un gobierno dictatorial, sin frontera, con una crisis humanitaria de ese pueblo que ya eso se ve, ya no es cuestión de echarle la culpa ni al imperialismo yanqui, ni a la noche neoliberal, ni a los de siempre, no, es una realidad. ¿A qué se debe? A un mal gobierno, a un mal manejo de la política económica de este país. Y el Ecuador no puede solidarizarse. Hay un clamor en América Latina, el Grupo de Lima ya se pronunció abiertamente en contra, y yo creo que el Ecuador paulatinamente también va hacia una situación de esa naturaleza. Se está pidiendo, por ejemplo, con buen criterio, que el edificio de la UNASUR, que es un elefante blanco levantado ahí en la mitad del mundo, sea destinado para otra cosa, porque no sirve para nada para la UNASUR. La UNASUR prácticamente ya no existe, no existió nunca. ¿Por qué? Porque fue creada con un sentimiento ideológico y no pragmático. Y entonces, frente a esa ideología, el momento en que cambia un presidente por otro, esa ideología se derrumba y lo único que queda es el edificio de la UNASUR. Eso también está planteándose. Reclamarlo. Claro que la UNASUR, que el edificio que existe en Quito, que es una belleza arquitectónica, sea destinado para algo que sea un elefante blanco que no sirve para nada. Como también habrá que pedir oportunamente que la estatua que está frente al monumento de UNASUR, que era el señor Kirchner, sea retirada porque no tiene nada que hacer la estatua dedicada al señor expresidente de Argentina, Kirchner, aquí en el Ecuador. Repatriada para ver si la que se la devuelvan. Que se la devuelvan, ¿no? Que se la devuelvan. Porque no tienen, no tenemos ningún motivo para que esta figura conte una estatua en Quito, en el centro del mundo, un sitio turístico. Tenemos la figura de un hombre que está también, junto con su señora, enredado en asuntos de corrupción. Entonces no podemos tener una estatua levantada a un hombre que no fue correcto, sino que tiene juicios por corrupción. Esto pone muy en claro la posición del Ecuador en este momento. Interesante. Por lo tanto, yo considero, como debemos considerar todos los ecuatorianos, que hay necesidad de respaldar la política del presidente Moreno porque está actuando bien. Así como hay que respaldar también la actuación del Consejo de Transición de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura. En transición también. En transición todos. Están actuando apegado a la ley. Los argumentos que se escriben que no tienen base legal para actuar son totalmente disparatados. Es el pueblo el que el día 4 de febrero, en la consulta popular, les dio todos esos derechos para que actúen respaldados en la voluntad popular. Esos criterios son pataleos. Sí, banales. No hay justificación de carácter legal, explicación de carácter legal. Claro, son aquellos que quieren preservar sus privilegios. Claro, exactamente, los pocos campaña. Que aún van quedando. Van quedando, sí, porque van Entonces, terminando. yo sí creo y me ratifico en algo que ha sido parte consustancial con mi existencia. El Ecuador no es un país en el cual se mantienen dictaduras. El Ecuador es un país
eminentemente libertario. 24 de mayo, 9 de octubre, 5 de junio, 15 de noviembre, etcétera, son fechas que hablan claramente de un país que ama por encima de todo la libertad. Aquí no han habido déspotas, sino momentáneamente, y muchos de ellos sabemos cómo terminaron. Entonces la voluntad del Ecuador es la de la libertad, de la paz y de la seguridad. Por eso es que tenemos necesidad de apoyar a este régimen de Moreno para que deje sentadas las bases para el futuro del país, porque hay que pensar en el futuro, no solamente de las elecciones del 19 y del 21, sino en el futuro, a 20, 30 años adelante, para que en Ecuador vaya cimentándose una verdadera democracia, una justicia con libertad y una libertad con justicia, una independencia de poder absoluta y total, un mandatario de república que termine su mandato y se vaya tranquilo a su casa y no siga esperando volver a gobernar este país, como es el caso del señor Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, que por eso entiendo yo que él está defendiendo esta causa. Y el pueblo de Bolivia en un referéndum le dijo, ya no, usted ahí nomás váyase a su casa, y él, a pesar de eso, ha promovido un nuevo movimiento de elección popular, de voluntad popular, para que le den nuevamente la posibilidad de que continúen en el poder. Esos seres que piensan que nacieron para ser gobernantes y morir en el poder, tienen un mal fin. Aquí el Ecuador, felizmente, me ratifico, y esto lo digo porque lo he dicho siempre, no es vanidad, soy un hombre muy modesto, pero ha sido una estructura mía, la de reconocer que el Ecuador es un país que ama la libertad. Doctor, y también el presidente reconoció, hablando ya del tema de Julian Assange, deploró que no fue beneficiosa la decisión que tomó el Ecuador respecto de otorgarle la nacionalidad al señor Assange, y dijo que ahora sí habrá que hacer lo que tenía que haberse hecho al principio, es decir, dialogar con los miembros del gobierno del Reino Unido para ver qué hacemos con el señor Assange, porque ese señor no se va a quedar por sécula seculorum en nuestra embajada en Londres. Habrá que hacer alguna manera, algún arreglo, algún entendimiento, claro, porque a las partes, a todos nos conviene solucionar este problema del señor Assange. Solo para complementar tu reflexión, ahí hay un origen, ¿no? Me acuerdo que el presidente Correa y la diplomacia de esa época justificaba que estaba ahí porque estaba en peligro sus derechos humanos. Y lo iban a mantener hasta mientras no existan las garantías, o existan las garantías de que él pueda transitar libremente. Y eso, pues, evidentemente que tenía una carga ideológica, pero más allá de una carga ideológica hay un interrogante que todavía no sabemos. ¿Qué esconde? ¿Qué tiene que el señor Assange, ¿no? Contra gente del gobierno, contra el país, porque se lo ha sostenido a ultranza, claro, con un costo de política internacional sin precedente en la historia de la vida republicana en nuestro país. Costo político, costo de política internacional, costo interno, costo diplomático, costo económico. Sin embargo, 6 años después, que más o menos es lo que ya tiene Assange, no existe una explicación y no existe una respuesta para estas interrogantes. Doctor. El señor Moreno ha sido claro el día de ayer. Esta situación de Assange no puede continuar. Por 1000 razones que son analizadas aquí muy rápidamente. Por 1000 razones. El asilo se concede a un delincuente político. Ese es el derecho de asilo al político. Caso Haya de la Torre en Lima, que estuvo 5 años en la Embajada de Colombia. Digamos a un político, más que a un delincuente político, doctor, a un político. A un político, sí, porque el delincuente político no está aceptado en tiene razón usted en su observación, a un político. Y el señor Assange no es político. Fue acusado por un delito común de acoso sexual, algún asunto así en Suecia, y ahí busca refugiarse en la embajada nuestra, y le conceden un asilo con un alarde extraordinario. Terminan dándole la nacionalidad ecuatoriana, que es una cosa que atenta contra toda la cuestión de nosotros. De soberanía, un señor que aparece en su cédula como que vive en Chaupicruz y en Quito nunca ha estado. Entonces el documento es falso. El Estado forjó un documento. Y luego pretendieron que a base de esa
nacionalidad pudiera ser un funcionario de carrera diplomática, porque esa fue la tesis que se planteó. Felizmente no pasó eso. Todo esto demuestra una precipitación y una falta de seriedad en el manejo de la política internacional. Tienen que haber salidas, sí hay, para todo tiene solución. Lo que no tiene solución es la muerte. Todo tiene solución. ¿Cuál podría ser? Una conversación a fondo con el gobierno del Reino Unido. Claro. Aquí no lo vamos a tener más tiempo por ABC motivos. Usted garantice que este señor no será entregado a la justicia de ningún país en donde haya la pena de muerte, que es lo que él está temiendo con justa razón. Si se comprometen a un asunto así de carácter internacional, se soluciona el problema. Sale, lo juzgan, lo absuelven, lo condenan en otro tema, y el Ecuador sale de un enredo que ha generado compromiso serio con el Reino Unido. Si el problema de Julian Assange no es el tema de las acusaciones de acoso, de violencia familiar o sexual, el problema de Julian Assange es el tema con Estados Unidos. Así es. Sobre la liberación de todos los contenidos. Por eso él sostiene que si es entregado puede ser condenado a muerte. Claro. Y esa sería una salida que busca el gobierno, evitar que eso suceda. Muy bien. A ver la pregunta. Claro que sí, vamos con la pregunta a través de nuestras redes sociales. La pregunta que tuvimos el día de ayer es: ¿considera que el gobierno del Ecuador hizo bien en enviar las notas de protesta a Venezuela y Bolivia por las declaraciones que hicieron los presidentes de estos países contra la justicia ecuatoriana? El 60% dijo que sí y el 40% dijo que no. La pregunta del día de hoy, para que ustedes puedan participar a través de nuestro Twitter, es: ¿cree usted que la Asamblea debe fiscalizar las acciones del gobierno nacional con respecto al secuestro y asesinato de los 5 compatriotas en manos de disidentes de las FARC, tal como lo han solicitado los familiares de las víctimas? Participe con nosotros en @680 Radio Atalaya. Muchas gracias por vuestra sintonía, gracias a nuestro invitado. También los invitamos a continuar con nuestra programación. Fernando Aguayo en vivo.